¿Quién fue Marjorie Grace Hutchinson? Hoy tenemos a Luis Perdices de Blas, que la conoció, y nos va a introducir sobre la Escuela de Salamanca, sobre la que espero grabar algunos vídeos en esta próxima primavera. Empezamos. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, según nos esté escuchando. Hoy estamos con Luis Perdices de Blas, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid. Luis, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, buenos días, depende. Depende de dónde nos vean. Cuéntanos, Luis, eres catedrático de Economía en la Facultad de Económicas, según creo. Eres experto, has dado muchas clases sobre historia del pensamiento económico. Cuéntanos un poco sobre ti, tu trayectoria. Sé que has publicado un libro hace poco, así que cuéntanos sobre eso. Pues mira, soy catedrático de Historia del Pensamiento Económico desde 1996 en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid y llevo dando clases en esta facultad desde 1981, es decir, que ya llevo 4 décadas dando historia del pensamiento económico en España. Ahora una asignatura que es Historia Económica e Historia del Pensamiento Económico. Y bueno, pues mis líneas de investigación pues han sido pues en estas 4 décadas muy variadas. Empecé estudiando a los ilustrados españoles y en concreto a Pablo de Olavide, el que hizo la primera reforma agraria de la España contemporánea. Y entonces, una vez estudiado Olavide, me fui para atrás y entonces empecé a estudiar el pensamiento de los arbitristas, ¿no? Y luego empecé también a estudiar el pensamiento contemporáneo de estos arbitristas, que son los teólogos que se ha llamado, luego lo veremos, Escuela de Salamanca, ¿no? Los autores de la Escuela de Salamanca. Y bueno, pues sobre estos teólogos, pues he publicado diferentes trabajos y artículos a lo largo de estas 4 décadas. Tienes ahora un libro reciente que se llama 36 ilustres economistas españoles. Cuéntame un poco sobre él. Bueno, este es un proyecto que me propuso la Fundación Ramón Areces, que la Fundación intenta divulgar lo que han aportado los científicos españoles a sus respectivas materias. Y entonces han empezado con los economistas. Y entonces, pues yo les hice un proyecto. Es un libro que va a tener 2 tomos. Como indica el título, son 36 economistas que he seleccionado. Y en el primer tomo son 16 economistas que abarcan los siglos XVI al XVIII, ambos inclusive. Y luego ya el segundo tomo va a ser el siglo XIX y XX hasta la actualidad. Y ahí lo que he intentado es pues destacar los economistas más sobresalientes de estos 5 siglos. Y para ello he contado con la ayuda de los especialistas en cada uno de estos economistas españoles, con lo cual tengo ahí trabajando no solo economistas españoles, sino también hispanistas, sobre todo italianos, que han estudiado estos autores españoles. Y ahora, en el pasado mes de diciembre, salió el primer tomo y el segundo tomo saldrá pues en diciembre del 2025. Pues la idea de llamarte para el vídeo de hoy es por la publicación hace un par de años, la reedición, por así decir, del libro La Escuela de Salamanca de Marjorie Grace Hutchinson, que estuvo un tiempo descatalogado y la Fundación Diego Covarrubias lo ha vuelto a publicar. Y en ese libro escribes tú una introducción bastante detallada sobre Marjorie. Y bueno, pues quería, digamos, en esta serie que pretendo hacer sobre la Escuela de Salamanca, pues contar contigo como experto, partiendo también de ese punto de inicio, ¿no? De conocer a Marjorie, quién fue, cuál entiendes tú que es su gran contribución. Bueno, Marjorie, en primer lugar, tengo que decir que era una persona encantadora. Era una persona que cuando te ponías en contacto con ella, te abría las puertas de su casa y podías conversar sobre variados temas y entre otros sobre estos teólogos de la escuela de Salamanca. Y luego además, Marjorie tenía un perfil
muy importante, aparte del académico que voy a señalar a continuación, y era las causas culturales y humanísticas que apoyaba, ¿no? Porque era una mujer que era rica por su casa y entonces se dedicó, pues cuando era joven, cuando vino a vivir a España, a Málaga, pues fundó una escuela para enseñar las primeras letras a las niñas más desfavorecidas, montó una clínica en Churriana para atender a los trabajadores. Luego pues financiaban pues la Sociedad Protectora de Animales de Málaga, el Botánico, o el cementerio de los ingleses de Málaga, el que está en la Malagueta. Es decir, es una persona que la verdad era muy completa. Y entre esas actividades que hacía, pues se dedicó a la historia del pensamiento económico en España. Ella llegó a España porque su padre, a principios del siglo XX, compró una casa cerca de Málaga y entonces ella estuvo gran parte de su juventud viviendo en España. Eh, y entonces, claro, le interesaban los temas españoles. Cuando ya era mayor de edad, se va a Inglaterra a estudiar y bueno, y decide hacer pues un trabajo, una tesis doctoral, ¿no? En un principio, la tesis doctoral que iba a hacer era sobre Pedro Rodríguez de Campomanes, el economista de Carlos III. ¿Ah? Pero cuando retorna a España, entra en contacto con diferentes profesores españoles y en concreto, pues, con economistas de los años 40, de los años 50. Y entonces ahí es cuando ella decide cambiar de tema y estudiar a los teólogos de la Escuela de Salamanca, ¿no? Le influye mucho el libro de Larraz, en la época del mercantilismo en España, que fue el discurso de Larraz cuando se incorporó a la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, que la época del mercantilismo en Castilla, y ahí en ese libro tiene un capítulo que lo dedica a los teólogos de Salamanca. Y entonces, pues Marjorie decide pues dedicarse a estudiar a estos autores. Según me contó ella, era un tema que no agradaba mucho a los intelectuales de la época, porque por una parte estaban los pensadores más progresistas que veían como retrógrado dedicarse a estudiar a estos teólogos, ¿no? Del siglo XVI. Y luego los más conservadores y sobre todo católicos, porque no les gustaba que estos autores hablaban del mercado y del libre mercado, ¿no? Es decir, que no era un tema que gustase. Y entonces ella empezó a profundizar en estos teólogos, ¿no? Se ha dicho que quien le sugirió el tema fue el premio Nobel de Economía Friedrich von Hayek, ¿no? Porque Marjorie acudió a las clases sobre historia del pensamiento económico que impartía Hayek en la London School of Economics. Pero realmente quien le propuso el tema fue estos economistas españoles de los años 40 y 50 y en particular Larraz. Ella siempre decía que le debía mucho a Larraz y a sus enseñanzas y a su libro este que mencionaba yo, La época del mercantilismo en Castilla, este discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Y bueno, Marioli empezó a trabajar y como fruto de ese trabajo, pues publicó en 1952 el libro La Escuela de Salamanca, que se detenía básicamente en la teoría monetaria de estos escolásticos españoles. Luego, Marjorie, a lo largo de su vida, publicó muchos artículos, capítulos y sobre todo dos libros más que amplió el conocimiento sobre los economistas españoles. Un libro que publica en los años 70, que es Historia del Pensamiento Económico
en España 1177-1740, que ahí tiene un capítulo que trata sobre el pensamiento griego, es decir, Aristóteles, Platón, otro sobre el pensamiento incluido en los libros sagrados, sobre todo en el Antiguo Testamento, de las tres religiones monoteístas, y luego tiene un capítulo sobre la Escuela de Salamanca y otra sobre los economistas políticos, es decir, sobre los arbitristas y los primeros economistas del principio del siglo XVIII. Y luego tiene un tercer libro que se publica en los años 90, que es un conjunto de ensayos sobre diferentes temas de economistas españoles del siglo XVI al siglo XVIII, que había publicado en diferentes revistas, y entonces se recopilan, ¿no? Y entonces ahí pues esos son los tres libros básicos de Marjorie. Y lo curioso es que todo esto lo hacía desde un pueblo pequeño en Málaga que se llama Churriana, ¿no? Que ahora prácticamente forma parte de Málaga, ¿no? Pero en aquella época que no había pues internet ni un acceso tan fácil a la bibliografía, pues ella trabajaba ahí en este pequeño pueblo. También hay que decir que este pequeño pueblo, en la época en la que se va a vivir, en los años 50, Marjorie Aya Churriana, es un pueblo que va a recoger o en la que van a vivir intelectuales muy sobresalientes británicos y españoles, porque su vecino era Gerard Brennan y su mujer, Mm. con los cuales, sobre todo con la mujer de Brennan, Marjorie tenía mucho, ¿no? Una relación muy profunda. Pero, por ejemplo, por allí pasaron muchos componentes del grupo de Bloomsbury. Eh, por ahí también estaba Caro Baroja. Mm. Es decir, que a pesar de estar en un pequeño pueblo de Málaga, pues era un pueblo que tenía pues una vida intelectual importante. Y ahí Marjorie, pues con esa parsimonia que tenía, con esa tranquilidad, pues escribía estos libros que pues son importantes porque al ser escritos, publicados primero en inglés, pues dio publicidad en el mundo académico internacional a estos autores españoles. O sea que gracias a Marjorie, estos economistas y sobre todo los de la Escuela de Salamanca se conocen en el resto del mundo. Fue Marjorie la primera que utilizó el término la Escuela de Salamanca como tal, porque veo que tú te refieres a ellos como teólogos, ¿no? De los teólogos de Salamanca y demás, ¿no? ¿No te gusta mucho el nombre como branding de la Escuela de Salamanca? Bueno, es que aquí hay una polémica que yo he participado en esa polémica y además lo discutí con ella, ¿no? Porque yo tuve una relación, la verdad, muy bonita con ella a raíz de que yo coordiné hacer la doctora honoris causa en la Universidad Complutense de Madrid, y a raíz de eso pues nos hicimos muy amigos. Y yo discutí mucho sobre estos temas, sobre si existe o no una escuela de Salamanca, y al final a lo que llegamos a la conclusión que lo importante es que más que discutir si era una escuela o no una escuela, era qué aportaron, ¿no? Y vamos, si quieres podemos hablar unos minutos, ¿no? Es decir, Marjorie considera, bueno, su libro se llama La Escuela de Salamanca. ¿Eh? El término no es la primera vez que aparece. Aparece ya en la RAZ y en algún economista así alemán de finales del siglo, algún historiador del siglo XIX, pues se refieren a los economistas en torno a la Universidad de Salamanca. Pero quien acuña el término realmente son la RAZ y Marjorie Gareth Hutchinson. Ha sido muy discutido porque incluso ahora se llama, hay algunos que, por ejemplo, Schumpeter hablaba de los escolásticos españoles tardíos. Popescu, que es un historiador argentino, pues señala que hay también escolásticos en Iberoamérica, y entonces habla de escolásticos iberoamericanos.
Los portugueses ahora hablan de la Escuela Ibérica de la Paz para incluir a los portugueses. Hay otros que todavía más que hablan de la Escuela de Economía Española, ¿no? mm, Es decir, que se ha titulado de diferentes formas. Yo con Marjorie, y recientemente he publicado un artículo con José Luis Ramos Gorostiza, yo discutía que realmente desde el punto de vista económico no era una escuela. No era una escuela porque si aplicamos los principios por ejemplo, Schumpeter, la historia de análisis económico, pues señala pues tres características que tiene que reunir una escuela de pensamiento económico. Y es que haya un maestro y un discípulo, una doctrina en común y un órgano de difusión. Pues estas tres condiciones no lo cumple la escuela de Salamanca. Hay un maestro que es Francisco de Vitoria, pero no hay acuerdo entre quiénes fueron los discípulos, porque hay algunos que señalan, por ejemplo, el estudioso más importante sobre la escuela de Salamanca, que es Barrientos, señala que realmente la escuela de Salamanca es Victoria y los dominicos del seminario o del convento de San Esteban de Salamanca. Hay otros, pues, que incluyen a economistas o teólogos que son jesuitas, otros que no fueron ni teólogos, ¿no? mm, Entonces, ahí hay un debate. Yo creo que Barrientos al final lo que dice es que el maestro de la Vitoria, luego había unos discípulos que son los dominicos del convento de San Esteban, y luego hay muchos que están influidos por estos economistas, ¿no? mm, Más teoría al final, ¿no? Lo que dice en un artículo ya a final de su vida es que esto es un lío, viene a decir, y yo no sé si forman escuela o no, pero yo me voy a dedicar a decir que aportaron, ¿no? Y mm, se lavan las manos. Y entonces, al final, yo con Marjorie, con Pedro Svar y otros estudiosos sobre estos autores, hemos dicho, pues mira, que se mantenga como marca comercial, ¿no? Porque internacionalmente ya son conocidos como la Escuela de Salamanca, aunque sabemos realmente que no existió una escuela de Salamanca porque, como digo, no podemos definir cuáles son los discípulos, luego no tienen una doctrina en común todos. Es decir, porque actualmente hay muchos estudiosos que unos quieren verlos como liberales, otros como intervencionistas. Y no, es que la escolástica es un movimiento muy diverso y no coinciden en muchos temas. Pues, por ejemplo, en los temas de la tasa, o sea, tasar el precio del trigo, un producto básico. Pues hay autores ah, que estaban a favor de tasar el precio de un producto básico. Por ejemplo, pues el trigo, o como diríamos en la actualidad, pues los alquileres de las casas, ¿no? Y entonces ahí está Melchor de Soria, que está a favor. Pero luego hay otros autores, como por ejemplo Luis de Molina, que dice que el precio de mercado es el precio que tiene que funcionar. O, por ejemplo, en la política de socorro a los pobres, pues hay autores, como por ejemplo Domingo de Soto, que está a favor de que el pobre pueda pedir con libertad, limosna. Y en cambio hay otros, como Juan de Mariana, que está a favor de la intervención del Estado en la política asistencial, ¿no? Es decir, esto que muchas veces le plantean a un Mariano como ultraliberal, pues en estos temas no es nada liberal. mm, Entonces, no hay. Y luego, por lo tanto, no se sabe a ciencia cierta cuáles son los discípulos. No tienen una doctrina en común en muchísimos temas y luego no tienen un órgano de difusión. Es decir, entonces, pues bueno, hablamos de Escuela de Salamanca, igual que cuando hablamos de mercantilismo, ¿eh? Pues es un término que está acuñado, pero realmente actualmente cuando hablamos de mercantilismo, tenemos que saber que hay una diversidad de pensadores en el siglo XVI, XVII y XVIII. Pues en España se llamaban arbitristas, en Francia se llamaban colbertistas, en los estados alemanes se llamaban cameralistas, en Inglaterra propiamente dicho se llamaban mercantilistas,
tenían algunos puntos en común, pero diferían. Pero siempre cuando hablamos de estos autores decimos los mercantilistas. Pues Mm, es lo mm. mismo, pues llamémoslos como queramos, ¿no? Pues Escuela de Salamanca, pues gracias a Mallory se han conocido estos autores, se han divulgado, están en los libros de texto, pues los vamos a llamar así. Pero vamos, Mm. escuela no, no fueron. ¿Cuál crees tú que fue el impacto de estos escolásticos en los primeros estudiosos de la economía que podríamos considerar modernos, ¿no? Como puede ser Adam Smith? ¿Tú crees que estaban disponibles estos textos para la lectura en otros idiomas o realmente quedaron encapsulados y no se han, digamos, incorporado al conocimiento ya hasta los trabajos de Larraz y Marjorie, pues del siglo XX? Uno de los problemas que tienen estos autores que muchas veces sus aportaciones económicas están en libros que son sumas teológicas o son tratados sobre la justicia y el derecho. Y entonces el pensamiento económico está disperso. Pero en los últimos años se ha hecho, la verdad, muchísimo investigaciones para conectar a los escolásticos españoles con el pensamiento europeo. Y la dificultad que hay es que tradicionalmente se ha dicho que en los países católicos se censuraban a los autores protestantes, pero es que los protestantes hacían lo mismo con los católicos. Y entonces no citaban a los economistas católicos por las mismas razones, es decir, la intolerancia estaba en ambos campos. Entonces es difícil seguir el trazado de estos escolásticos, pero recientemente se ha hecho investigaciones y entonces se ha conectado muchos de estos escolásticos, sobre todo los jesuitas, ¿no? Con Adam Smith a través de Grocio. Es decir, es la vía en la que se difunde el pensamiento de estos autores en Inglaterra y en Escocia. E incluso se han hecho estudios sobre las traducciones que se hizo pues, de libros de Juan de Mariana y cómo influyó no solo en autores británicos, sino en autores estadounidenses y sobre todo en los fundadores de los Estados Unidos, ¿no? Es decir, se están haciendo ahí pues estudios para trazar la relación entre unos y otros, ¿no? Es decir, Mm. recientemente se ha publicado uno ah, eh, em, coordinado por Leopoldo López y José Luis Cendejas, que se fija en los teólogos jesuitas y que establece, la verdad, muchas vías de relación entre el pensamiento británico y el pensamiento de estos teólogos españoles. Pero tú te atreverías a decir que, por ejemplo, Adam Smith o Karl Menger conocieron nombres de estos escolásticos y conocían algo de la doctrina, o tú crees que es más bien improbable? Hombre, yo creo que Smith de una forma indirecta los conoció, ¿no? Menker yo no lo veo claro. ¿No? Es decir, los muchos seguidores de la escuela austriaca actual y buenos amigos míos, pues trazan esa relación, pero yo no la acabo de ver, ¿no? Es decir, yo no veo textos que puedan coincidir, es decir, que coincidan en alguna idea no significa que han leído a estos autores, ¿eh? Es decir, sí que veo que en el caso de Adam Smith, por esta forma indirecta, pues a través de Grocio, Pufendorf, etcétera, y la escuela escocesa de filosofía moral, pues les puede llegar sus ideas, ¿no? Pero por ahora yo no veo la relación esa entre economistas austríacos y la escuela austriaca. La Escuela de Salamanca, ¿no? Para alguien que no conozca nada sobre esto, la doctrina económica de estos escolásticos, darnos un pequeño barniz sobre cuáles son las, digamos, autores e ideas fundamentales. A ver, los principales autores que tratan de temas económicos, entre estos teólogos, pues yo destacaría sobre todo Domingo de Soto, destacaría a Martín de Azpilicueta, Tomás de Mercado, Luis de Molina. Estos para mí son
autores principales, ¿no? Como veis, de diferentes, unos jesuitas, otros dominicos, unos canonistas, otros teólogos, ¿no? Como decía hace unos minutos, fuera de este debate si hubo una escuela de pensamiento, una escuela de pensamiento que se llama Escuela de Salamanca y cuáles son sus autores, lo principal es lo que aportan. Lo que aportan es que estos autores hacen un análisis del funcionamiento del mundo económico. Ellos no estaban interesados por los temas económicos directamente. Ellos estaban preocupados por la salvación espiritual de los seres humanos. Esa era su preocupación. Y estaban interesados en esta salvación en diferentes facetas. Y entre estas facetas estaba el mundo económico. No es cierto, como dicen mucha gente y que oigo muchas veces, que estos autores estaban en contra de la economía y del comercio. No. Eso es falso. Estos autores lo que estaban haciendo es una reflexión, cómo se podía practicar una actividad económica dentro de unos principios de justicia. Igual que los que hablan en la actualidad de la responsabilidad moral de o ética de las empresas en la actualidad, pues bueno, pues no es que estén en contra de la empresa, sino que están hablando de unos principios éticos por los que se puede mover una empresa. Pues estos autores les pasaba lo mismo. Es decir, no estaban en contra del comercio, ni de la economía, ni del mercado, sino de determinadas prácticas. Y entonces se planteaban problemas morales y cuando se planteaban problemas morales, pues hacían aportaciones a lo que hoy llamaríamos la teoría económica. Por ejemplo, uno de los problemas que se plantean es si la subida de los precios tras el descubrimiento de América se debía a que los logreros, los usureros, los comerciantes, los especuladores subían artificialmente los precios. Pues eso es una reflexión, ¿no? Moral. Y de estos señores son los causantes de que suban los precios. Pues reflexionaba, mire, es que antes, durante y después los comerciantes se comportan de la misma forma. Con lo cual debe haber otro factor que explique esa subida de los precios. Y ahí, por ejemplo, pues es cuando hacen una de sus aportaciones principales, que es lo que hoy llamamos la teoría cuantitativa. Es decir, la subida de precios, la subida general de precios, no se debe al egoísmo de los comerciantes, ni logreros, ni usureros, no, se debe a que se introducen los metales preciosos en España y eso hace que suba el nivel general de precios. Y ahí hacen una reflexión sobre la teoría monetaria. Esta es una de las principales, ¿no? Eh, Aportaciones de estos autores y de donde se centró Marjorie Gerson en su primer libro. Pues en el libro de 1952, el subtítulo es sobre las aportaciones monetarias de esta escuela de Salamanca. Pero luego, desde los años 40 hasta la actualidad, se ha ido estudiando a estos autores y ya no solo se han fijado en las aportaciones a la teoría monetaria, ¿no? Con la teoría cuantitativa, la teoría del poder adquisitivo de la moneda, sino que también se han visto sus aportaciones, por ejemplo, a lo que llamaríamos el análisis de las instituciones. Pues estos autores hacen reflexiones sobre la propiedad privada y el papel que desempeña la propiedad privada. Eh, pues muchas veces basándose en ideas de Aristóteles, señalando que si la propiedad en un principio era en común, luego desde un punto de vista de la ciencia y de la gestión es mejor que sea una propiedad privada, pero luego hicieron reflexiones también sobre los principios justos de tributación. Luego hicieron reflexiones sobre los salarios justos, es decir, lo que tenían que recibir, y luego eh, hicieron una reflexión muy importante que en muchas ocasiones los economistas que se han acercado a estos autores solo se fijan en la teoría monetaria, en la teoría de los salarios, y es las reflexiones que hicieron sobre la esclavitud, porque eso está relacionado con el mercado de trabajo. Es decir, el arranque y la importancia de muchos de estos autores fueron cómo condenaron la esclavitud y sobre todo esclavizar a los indios cuando se descubrió América y las reflexiones que hicieron
sobre los derechos individuales que tenían cualquier persona al margen de el lugar donde estuviesen, de las prácticas religiosas y sobre todo cómo no se podía expropiar a estos indios americanos de sus propiedades, no se les podía esclavizar, etcétera. Es decir, que los temas sobre los que han tratado estos autores de esta escuela que llamamos Escuela de Salamanca son temas muy variados. Son temas que van desde la macroeconomía, porque estudian la teoría monetaria, hablan de temas relacionados con el comercio, hasta temas más microeconómicos, como la teoría de los precios, que ellos lo llamaban teoría del precio justo, los temas del salario justo, el mercado de trabajo, etcétera. Es decir, que cada vez que se estudia a estos autores, pues se va viendo que tuvieron, que aunque su objetivo no era la economía, que como he dicho antes era la salvación espiritual de los seres humanos, hicieron unos análisis muy precisos y muy ricos sobre el funcionamiento del mundo económico de su tiempo. Muy bien, pues nada, Luis, te agradezco mucho tu tiempo de hoy para explicarnos sobre estos autores y hablarnos tan cariñosamente de Marjorie. Y me despido y ojalá poder verte en alguna otra ocasión, en algún otro vídeo que se nos ocurra. Pues vale, muy bien, muchísimas gracias y encantado de estar contigo y con todos los que nos esté viendo. Muy bien, un Gracias. saludo, Luis. Hasta Hasta luego, luego. adiós.